La fe del centurión basada en la ética moral y el poder de Dios. Primero vamos a ver, a leer la palabra y vamos a contar la historia del soldado romano y después vamos a contar qué es ética, qué es moral. Luego lo podemos ver en Mateo 8 del 5 al 13. Mateo 8 del 5 al 13. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste que sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. La fe del centurión basada en la ética moral y el poder de Dios. La ética, si lo buscamos en el diccionario, son unas normas a seguir. Son unas normas a seguir. ¿Por qué no da vuelta el ventilador que tire de aquel lado? Que no. ¿A qué lado están ahí con él? No sé si están pidiendo oración o si están... Cualquiera que ponerlo para atrás, poner uno que dé para aquel lado, para que dé así, ahí, para que gire, pero si no lo puede sacar, lo puede poner allá, ¿sí? Que tire para aquel lado, que tire para aquel lado, así, ahí va. La ética son unas normas a seguir, son unas normas a seguir. En la sociedad, en nuestra vida, lo que hayamos aprendido de la sociedad, en el colegio, la facultad, de los padres, es una ética, unas normas a seguir. Y lo moral es lo que está bien y lo que está mal. El soldado le pidió al Señor que sanara a su empleado que está gravemente atormentado. Y entonces el soldado le dijo: di solamente la palabra y mi criado sanará. Repita conmigo, diga: la palabra de Dios, la palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo. Él tuvo una conversación, ese soldado romano tuvo una conversación con Jesús, y Jesús le dijo: voy a ir y voy a sanar a tu empleado, a tu criado, que está gravemente atormentado. Y él dijo: no, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este soldado seguramente, cuando fue niño, fue instruido en el respeto, en el orden, en la disciplina, en reconocer la autoridad. Si nosotros, por ejemplo, vemos a un niño que ha sido disciplinado en el respeto, difícilmente será un atrevido. Si el niño es disciplinado en la generosidad, va a ser una persona generosa. Pero si un niño no es instruido, va a ser lo que ve en la casa. Si en la casa ve cosas feas, así va a ser. Tanto en la casa, porque ellos ven y escuchan, toman las actitudes
de sus tutores, de sus cuidadores, de sus padres. Y este soldado tenía ya una disciplina del respeto hacia la autoridad. También estaba en el ejército, también el ejército le enseña la disciplina. Y él ya había desde niño, había sido instruido en el respeto hacia la autoridad, en el respeto al que era mayor que él. La fe del soldado basado en la ética moral y el poder de Dios, él reconocía la autoridad de Dios. Él no se sentía digno como persona de que el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, entrara y vaya a su casa. Tenía también fe y él le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús se sorprendió de esa tremenda fe que él tenía y le dijo a los que estaban al lado: ni aún en Israel se ha hallado tanta fe. Ve y haz como has creído. Y en ese mismo instante el empleado fue sanado. La fe es una conducta a seguir. ¿Escuchó bien? La fe es una conducta a seguir. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que imitar la fe en cuanto a la palabra del Señor. El soldado fue elogiado por Jesús. A todos los que estaban al lado, él elogió esa fe. Y hoy vamos a ver cómo nosotros tenemos que ser elogiados por Dios. Que Dios diga: este es mi hijo, mirá la fe que tiene. Estoy orgulloso de este hijo, de esta hija. Jesús dijo: vamos que yo lo voy a sanar. Y él dijo: no solamente di la palabra, que mi criado sanará. Porque él reconoció el poder, la autoridad que había en Jesús. Nosotros, cuando tenemos dificultades, tenemos que saber a dónde o a quién acudir. Porque si nosotros tomamos caminos erróneos, equivocados, y confiamos en las personas del mundo nos van a fallar, nos van a defraudar y vamos a ir por caminos de perdición. Nos van a traicionar la gente del mundo. El otro día una persona me decía, yo estaba haciendo un negocio y me dijo: yo te voy a mandar 7.3 millones de dólares para que lo tengas y después me lo devolvés. Y yo te voy a dar el doble de lo que estás pidiendo en tu negocio. Y yo le digo: no, eso no es la conducta, eso no es el negocio. Entonces me quiso endulzar con el doble de lo que yo estaba pidiendo para yo tenerle 7.3 millones de dólares. De ahí se cortó la conversación, no se continuó más con el negocio. La palabra de Dios dice, Jeremías 17:5, así ha dicho el Señor, maldito el varón de Dios que confía en el hombre. Nosotros, los varones de Dios, las varonas de Dios, malditos somos si confiamos en la gente del mundo. Maldición. La gracia de Dios no está sobre esa persona. Porque la gente del mundo nos va a traicionar. Nos va a traicionar. El diablo la prepara muy bien para que confíes en ellos. Pero te llevan al camino de la perdición y la destrucción. Y la gracia de Dios no te acompaña. Maldito el varón de Dios que confía en el hombre. La gente del mundo te va a traicionar. El soldado romano sabía muy bien a quién acudir en el momento de necesidad. Tenía fe para que su criado fuera sanado. También hay psicólogos, hay psiquiatras
y hay ciencia del mundo que te pueden ayudar hasta un punto. El otro día una persona me dijo, el psicólogo me dijo, está bien ser cristiano, están bien los macumberos, están bien los brujos, están bien esto, están bien todo. Hay que respetar a todos. Nosotros podemos escuchar un consejo de alguien que ha estudiado, de algo, la palabra es que ha visto, de algo que es obvio, pero no de las cosas espirituales. No de las cosas espirituales. Porque su conocimiento llega hasta un punto. Llega hasta un punto su conocimiento. Y hay lugares donde el hombre no puede llegar. Y cuando no puede, dice, bueno, hay que respetar a todos y todo está bien. Entonces, el macumba está bien, el otro está bien, hay que respetar a todos, entonces no te pueden aconsejar. Entonces uno no se puede abrir a confiar plenamente o contarle todo a esta clase de personas porque son conocimientos mundanos y no son conocimientos de Dios. Nosotros tenemos que confiar plenamente en la palabra del Señor, donde no hay ni un error y no hay sombras de tinieblas. Es luz en la palabra. También una pareja de matrimonio fueron a la terapia de pareja porque su matrimonio iba mal. Fueron varias veces a terapia de pareja y su matrimonio iba mal. Y no había solución para esa pareja. Lo cierto es que le hablo de Dios, pero no querían de Dios. Le hablé varias veces de Dios a la pareja y no querían de Dios. Pero ellos iban a la terapia de pareja. Me cruza uno de los integrantes del matrimonio y me dice, yo amo a esta persona, pero no podemos estar juntos. Nos tenemos que separar. Rompieron su matrimonio, dividieron a sus hijos. Un integrante de la familia formó su familia con otra persona teniendo hijos. Los hijos destrozados, la otra persona destrozada, este destrozado, todo destrozado, porque el mundo te ofrece eso. El conocimiento del mundo llega hasta un punto. Y podemos escuchar sus consejos basados en lo que ven, pero no podemos confiar plenamente en ellos, porque no te van a decir la palabra exacta para salir de tu situación. En Salmos 127:1 dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano son los que trabajan y los que la edifican. Todos los planes que haga fuera de la palabra del Señor no sirve de nada. La persona va a ir al fracaso, va a ir a la ruina. En vano son todos los planes, porque va a ir a la ruina, va a ir a la destrucción. Lo que prevalece para siempre es la palabra de Dios, es el poder de la palabra de Dios. No hay equivocación. En vano son los que trabajan para edificar una familia sin la búsqueda del Señor. Si el Señor no es el primer lugar en su vida. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano son los que velan la guardia. Los soldados que están guardando la ciudad, si ellos no confían en el Señor, en vano son sus armas. No sirve de nada sus armas, porque igual serán destruidos. Tanto un ejército como una familia, como cualquier persona que quiera ir al éxito, tiene que confiar en la palabra del Señor y tiene que tomar los consejos de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso Jesús le dijo muy bien acerca de la fe. En el versículo 11 y 12.
les dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados fuera de las tinieblas, a las tinieblas, y allí será lloro y crujir de dientes. Está hablando de los hijos de Dios, que su fe es fluctuante, que no toman un compromiso serio, que le creen más a la gente del mundo que a la palabra del Señor, que no toman los consejos de la palabra del Señor. Dice que esta gente, los hijos del reino, van a ser echados fuera a las tinieblas, ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Por la falta de fe, por la falta de confianza, por no tomar los consejos de la palabra del Señor. La fe reconoce la obediencia. La fe reconoce la obediencia. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si nos acercamos a Dios, tenemos que tomar el consejo de la palabra del Señor. Por eso, este soldado sabía muy bien a dónde acudir y respetaba la autoridad que lo embestía a Jesús. Nuestra ayuda tiene que ser la palabra de Dios. Siempre nuestro consejo tiene que ser de personas que te aconsejen con la palabra del Señor y la Biblia. ¿Sí? La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia. Salmos 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Señor, Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Nosotros tenemos que confiar en la palabra del Señor. Nuestra esperanza, nuestros deseos es saber a ver qué Dios nos guía, dónde Dios nos guía, cómo Dios nos guía. No tomar consejo de la gente del mundo. Jesús le dijo que no había hallado tanta fe. En Israel no había hallado tanta fe. La palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo. Amén. El soldado sabía muy bien que con solo una palabra de Jesús se solucionaba todo problema. Estaba enfermo y atormentado. Era una situación insostenible. Insostenible. El soldado tenía alrededor de unos 100 soldados a su cargo. Con solamente él una palabra que decía, ya los otros soldados obedecían. Tenía empleados a su cargo y le decía una palabra y obedecían. Y él sabía muy bien. Por eso reconocía la autoridad de Dios. Si nosotros vemos a la policía que parece tan débil, que no tiene fuerza, tienen un gran poder, hasta de parar un camión. Con solo un gesto, con solo un movimiento de su mano, lo hacen frenar. O sea que el poder que una persona puede tener depende de la posición que ocupe, que se le ha dado, que se le ha delegado. ¿Se da cuenta? El poder que una persona puede tener es quién se lo delegó. ¿Quién se lo delegó? Jesús dijo que todo el poder lo ha delegado a la iglesia, a sus hijos, a los que obedecen la palabra. Jesús delegó todo ese poder a nosotros, sus hijos. Le dio todo el poder y la autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Escuchó bien? Sobre todos los demonios. No sobre una especie de demonios. Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Cuando tuvimos el encuentro a distancia con ese endemoniado de 8 millones de espíritus que lo estaban gobernando 8 principados,
a esa legión de 8 millones de demonios, tuvieron que salir, porque ellos reconocen el poder de la investidura de lo alto, el poder de la investidura de alto. He visto testimonio como personas físicas, o sea, físicas en sentido de que no son espíritus, son personas que van y roban, y cuando uno declara el nombre de Jesús tienen que huir, porque es la confianza depositada en Dios, y declaran el nombre del Señor y los ladrones tienen que huir, porque es nombre sobre todo nombre. En Efesios 1 del 19 al 21 dice así: la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, sentándole a la diestra de Dios, en lugares celestiales, sobre los principados, autoridades y poderes y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en los siglos venideros. Hay un poder sobrenatural que actúan en los hijos de Dios, que nosotros tenemos que ejercer ese poder que Jesús ha delegado a la iglesia. Nosotros tenemos que ejercer ese poder. Jesús es el dueño de la creación. Y no hay nada creado en este mundo que pueda hacer frente a un hijo de Dios. Ni espíritu ni personas. Ni espíritu ni persona. Es una cuestión de fe. Hay que esforzarse a creer a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Había un general sirio que tenía lepra y que se estaba muriendo en vida. La lepra que se le caía a la carne. Y Siria en aquel momento estaba teniendo problemas con Israel. O sea que si este general iba a Israel podía morir. Presta atención. Si este general iba a Israel podía morir. La cuestión es que se arriesgó y escuchó de un tal Eliseo, un profeta de Dios, un sanador, un poderoso, uno que hablaba con reyes y sacerdotes, que llevaba la palabra de Dios, que era instrumento de Dios. Tenía una esperanza en él. O sea, los dos que eran enemigos, él se arriesgó y fue hasta Eliseo. Y pidió que lo sanara, este general sirio. Llegó hasta ahí, lo visitó a Eliseo y Eliseo le dice: andá, lavate, tirate en el río Jordán, en el barro, 7 veces zambullite, que vas a ser sanado. Y este hombre hizo caso. Se fue, se tiró 7 veces en el barro, enlodado, ahí, todo sucio. Cuando salió, salió sano y su piel era mejor que la de un bebé. Porque cuando Dios te sana, te sana. Amén. Y mejor que antes. Cuando le pregunté a esos demonios a quién veían cuando me veían, y me decían a un representante del Espíritu Santo. Amén. Ellos cuando te ven, ven a Cristo, ven la gloria de Dios, ven el poder de Dios. Somos la imagen de Cristo en la tierra, porque Él ha delegado el poder a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús también dijo, Lucas 10, 20, dice: no se regocijen porque los espíritus se la sujetan, sino pónganse contentos, regocíjense, porque sus nombres están escritos en el cielo. Amén. Es un poder delegado que Dios nos da. Así como el empleado de soldado fue sanado, nosotros tenemos poder en las palabras que hablamos como hijos de Dios, porque Dios ha delegado ese poder a la iglesia. Nosotros tenemos que hacer uso de ese poder y bendecirnos. Me voy a levantar, voy a prosperar, voy a salir adelante. No me voy a quedar en este lugar. Dios me va a sanar, Dios me va a prosperar, Dios me va a bendecir. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer uso de ese poder.
para bendecir nuestras vidas, para decir yo me voy a sanar, me voy a restaurar. Porque la palabra del Señor tiene el poder para hacer el milagro. La palabra del Señor dice en Marcos 16, del 17 al 18, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Es lo que estamos haciendo. La fe tiene que crecer. Pero la fe reconoce la obediencia. Tenemos que aprender ética y moral. Aprender a respetar la autoridad de la palabra del Señor para que nuestra fe crezca. Si nosotros sabemos usar el poder de Dios, vamos a prosperar en todas las cosas y vamos a tener salud así como prospera nuestra alma. Si nosotros usamos el poder que Dios nos delega, nuestra familia va a cambiar. Todos los que oran porque la familia venga van a venir. Porque el Espíritu Santo lo va a traer de los pelos. Lo va a traer de alguna manera u otra lo va a traer. Van a venir aquellas personas que quieren un cambio en sus vidas, madurez espiritual, seriedad, compromiso, dejar el pecado. Dios lo va a hacer. Porque el poder de la palabra de Dios tiene ese fin. Dios hoy, en la actualidad, para hacer un milagro, va a mirar nuestra fe. ¿Escuchó bien? Hoy, para hacer un milagro, va a mirar tu fe. Aquellas personas que están enfermas, ay, no puedo más, pero usa el poder de la palabra que tenés en vos. ¿Para qué aprender la palabra de Dios si no la vas a usar? Y acuden a personas que le van a traer incredulidad, duda, muerte, ruina, destrucción. No confíe en la gente del mundo, confíe en las personas que tiene al lado. Dios, para hacer un milagro hoy, va a mirar tu fe. ¿Escuchó bien? Va a mirar tu fe. A ver de qué estás hecho. Va a probarte de lo que le estás pidiendo. Y con ese problema, no fue aquel que me dice, te postulé para político, tenemos todas las armas para que ganes. Pero después tengo que yo estar sujeto a lo que la corrupción diga y haga. Y el Señor me dice, no, el diablo te quiere corromper, te quiere sacar del camino, te quiere correr del lugar. Depende de la posición que ocupes, el diablo va a venir con otros ofrecimientos. ¿Estás comprendiendo? A ver si te puede convencer para corromper tu alma y tu corazón. A ver si la plata te convence. A ver si aquel puesto laboral te convence. A ver si no tenías tele y ahora tenés tele y te quedas todo el día mirando la tele para no mirar los cultos. Que hay algo más importante en tu corazón que ocupe tu fe. Jesús dijo, los hijos del reino, las personas que no tienen fe, ahí va a ser el lloro y crujir de dientes. Van a ser echados fuera por no creer a la palabra de Dios, por no creer en mi poder, por confiar en otra cosa y no creerme a mí. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay fe que a Dios no le agrada. Los incrédulos, las personas que no le agradan, esas personas no le agrada a Dios. Porque no le creen a su poder. Creen más en su intelecto y en su palabrería, en sus palabras huecas, que en la palabra del Señor. Son palabras huecas y viven con filosofías y palabrerías y palabras poéticas y palabras armadas que son huecas, no sirven para nada, están en el mismo lugar. Pero pida con fe, dice, sin dudar nada.
Nosotros tenemos que pedir con fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que se acerca a Dios, es necesario que sepa que en Él le hay. Dios se agrada a los que le buscan, Dios recompensa a los que le buscan, recompensa la fe. ¿Cuánto quiere que su fe crezca? Amén. Empiece a obedecer la palabra del Señor. Amén. Y va a ver cómo su fe crece. Amén. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer para hallar gracia delante de Dios? En el momento que nosotros nos hablan de Dios y nosotros lo aceptamos y creemos en Él, ya Dios nos da fe. En el momento que aceptamos al Señor, creemos en Él, ya en el momento nos da fe. Luego tenemos que reconocer su poder y su autoridad. Y saber que Él nos puede salvar, nos puede rescatar. Que no podemos quedar ahí, en el pozo hundido. Que vamos a salir adelante, que vamos a prosperar, que vamos a crecer. Amén. Tenemos que saber que Dios nos va a levantar y nos va a prosperar. Tenemos que saber que ese es el deseo de Dios. Mire lo que dice un famoso teólogo, William Barclay. Famoso teólogo, William Barclay. Dijo 3 cosas. Recordar el amor de Dios. Recordar el amor de Dios. Que Él hizo ese sacrificio en la cruz para nuestro beneficio. Lo segundo, recordar la sabiduría de Dios. Que Dios sabe lo mejor para nosotros. Él sabe todo, lo mejor para nosotros. Y lo tercero, el poder de Dios. Que Él es todopoderoso para que las cosas ocurran. Tenemos que recordar el amor de Dios, su sabiduría y su poder. Él es todopoderoso para transformar nuestras situaciones. Cuando tenemos una necesidad tenemos que orar, pedir consejo a los pastores, a los líderes, a las personas que Dios puso y tomar ese consejo. Es la manera de que Dios ve tu fe. Es la manera que sos probado. La gente del mundo, sus emociones son, su fe, la fe del mundo, su fe es como la onda del mar. Van y vienen, van y vienen. Todo el tiempo su fe es arrastrada porque se mueven con emociones. Depende de las emociones, ellos se dirigen y no van a ningún punto. Van a la pérdida porque se mueven emocionalmente y no confían en la palabra del Señor. Una persona que no ora es una persona que no tiene fe en Dios. ¿Cómo va a orar si no tiene fe en Dios? Entonces, una persona que no ora es una persona que no tiene fe en Dios. Los incrédulos no oran porque no tienen fe en Dios. O no han visto el poder de Dios, por eso no oran. Pero ustedes han visto el poder de Dios. Ustedes oran. Y Dios va a obrar en usted. Va a obrar, va a cambiar la circunstancia. Y cuando cambia la circunstancia, usted va a vivir en el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Dios cambie su circunstancia, usted va a vivir en el milagro. Y va a vivir de milagro en milagro, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Porque ese es el deseo de Dios para sus hijos. Amén. La base fundamental de nuestra fe es la palabra del Señor. Y en ella tenemos que confiar. Las personas que no tienen fe no pueden obedecer la palabra. ¿Escuchó bien? Las personas que no tienen fe no pueden obedecer la palabra. ¿Cómo van a obedecer a algo que no confían? ¿Cómo van a orar en alguien que no confían? Que no han entregado su corazón o que no han visto el poder de Dios. Prefieren vivir de su incredulidad y de su duda. La oración es la llave de la bendición y la restauración. ¿Escuchó bien? La oración
es la llave de la bendición y la restauración. El soldado oró a Jesús. ¿Por qué? Porque lo tenía ahí. ¿Qué orar? Hablar con Dios. Habló con Dios. Lo mismo usted lo puede hacer. Hablar con Dios. Señor, tengo esta dificultad. Soy medio menso para entender esto. No manso, menso. Quiero entender esto, Señor. Y el Señor da sabiduría al que no la tiene. Señor, soy medio incrédulo para creer en esto. Y el Señor da fe al que no lo tiene. Señor, no llego a fin de mes con el dinero. Habla con el Señor. Señor, provéeme más dinero sin trabajar tanto. Y Dios lo va a hacer. Y el soldado oró a Dios, oró a Jesús porque Jesús estaba ahí. Lo mismo puede hacer usted. Y tu fe va a ser probada. Te va a poner en esa situación para que seas bendecido. Esa persona que fue al psicólogo, Dios le dio la oportunidad para salir, pero agarró otro camino. Porque se le dio un consejo, pero tomó otro camino. Entonces, fue probada la situación de lo que aprendió. Usted aprende la palabra del Señor. ¿Cuánto aprende la palabra del Señor? Amén. Usted aprende la palabra del Señor. Jesús te da un consejo. Ahora usted sale y va a tomar, ¿qué consejo va a tomar? A la gente del mundo que va y le dice a usted esto, no, la verdad que es verdad, vamos, no creo que Dios le moleste tanto, vamos y lo hacemos. Y bueno, usted ya tomó su decisión. Entonces, el soldado podía haber tomado una decisión y creerle a otro, no, le creyó a Dios. Usted puede tomar la decisión. Tu fe va a ser probada con lo que estás pidiendo. Señor, quiero esto. Bueno, yo para crecer económicamente voy a trapichar, agarro los 7.3 millones de dólares y después me quedo con esa plata. Total, esta gente, no hay problema. Pero yo dije no, así no son las cosas son así. El negocio es este, no es este. Y Dios ha probado tu corazón para hacer más abundantemente lo que uno le pide. Tu fe va a ser probada con tu oración a Dios. Te va a poner en esa circunstancia de fe. Usted va a decidir. Nuestra fe tiene que crecer. Porque Dios elogia nuestra fe. Dios elogia nuestra fe. Así como usted está pendiente, Dios también está pendiente. A ver la decisión que tomás si escuchás el consejo. ¿Cuánto han tomado el consejo del año pasado? Bien. 1, 2, 3, 20, 25, 30, 40, vamos. Han tomado el consejo. ¿Es verdad o no? Entonces, tu fe va a crecer y vas a ver el milagro cuando entiendas que la palabra de Dios está viva. Y la palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo. Y Dios hace un chasquido, y el milagro es tuyo. Vamos a ponernos de pie. La fe tiene que crecer. La fe tiene que crecer. Esa semilla tiene que crecer. Tiene que crecer. ¿Escuchó bien? Tiene que crecer. No importa la circunstancia que te encuentres. La cizaña va a ser arrancada del corazón. Esa raíz que brotó de incredulidad, de duda, esos pensamientos del diablo, toda esa mentira se va a hacer arrancada. Y va a haber una fe genuina. Cuando usted, a pesar de su incredulidad y su duda, diga, yo le voy a creer a la palabra del Señor, yo voy a obtener mi milagro. No importa la edad que tenga, yo voy a ser bendecido, bendecida.
No importa que sea pobre, Dios me va a enriquecer. Amén. No importa que esté a punto de morir, Dios me va a resucitar. Amén. ¿Es verdad o no? Amén. Vamos a cerrar los ojos. Necesitamos esa fe genuina. Esa fe que sabe que Dios está ahí. Dios está mirando tu corazón. Lo está mirando. La fe tiene que crecer. Repite conmigo y diga, la palabra de Dios La palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo. es el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios La palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo. es inspiración del Espíritu Santo. La palabra de Dios La palabra de Dios gobierna mi vida. gobierna mi vida. La palabra de Dios La palabra de Dios me bendice. me bendice. Diga, Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento en este momento conquisto mis sueños conquisto mis sueños, y echo fuera de mi vida echo fuera de mi vida la incredulidad y la duda. La incredulidad y la duda. Y declaro y declaro que cuando ore que cuando ore voy a enviar tu palabra voy a enviar tu palabra y tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo va a hacer el milagro. va a hacer el milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.